En el núcleo de la ideología de la extrema derecha se encuentra una combinación de nacionalismo, sentimiento antimigración y una preferencia por los valores sociales tradicionales. Estos partidos abogan por la preservación de la identidad nacional, que ven como amenazada por la globalización y el multiculturalismo. Se oponen a entidades supranacionales como la Unión Europea, argumentando a favor de una mayor soberanía nacional. Un componente clave de su plataforma es una postura firme sobre la inmigración. Los partidos de extrema derecha a menudo vinculan la inmigración con problemas como el crimen, el desempleo y la disolución cultural. Esta idea resuena con partes de la población que se sienten abandonados por la globalización económica y los cambios demográficos. Para poder comprender la actual ultraderecha en Europa, primeramente se deben abordar ciertos antecedentes y conceptos. Ahora bien, ¿qué es la derecha política? Se entiende como derecha política aquella ideología que busca mantener el status quo, que el poder se mantenga tal y como se encuentra. La frontera que divide la derecha convencional y la ultraderecha se comienza a trazar a partir de que si bien la derecha suele ser de valores conservadores, esta no se encuentra cerrada totalmente a la inclusión de nuevos grupos sociales, siendo que la ultraderecha se cierra totalmente a estos nuevos grupos sociales, cayendo en la xenofobia, el racismo y todo tipo de discriminación. Si bien la ultraderecha varía dependiendo del país, por lo menos en el caso de los países de Europa, la ultraderecha se caracteriza por ser racista, xenofóbica e intolerante a otras religiones y movimientos sociales. Por último, se debe abordar el concepto del nacionalismo, el cual de manera breve se entiende como el principio político que sostiene que debe haber una congruencia entre la unidad nacional, lo que vendrá siendo la identidad del Estado-nación, y la política nacional, ¿no? Estas se suelen manifestar de manera de sentimiento e incluso como un movimiento. Pasando a los antecedentes de la actual ultraderecha en Europa, primeramente vamos a abordar el caso de Francia. En las elecciones de 2002, en Francia sucedió un evento jamás antes visto en la historia posmoderna de Francia. El partido Frente Nacional de ultraderecha obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta electoral para el presidente de la República. Esto provocó que los partidos tanto de derecha como izquierda se unieran en coalición para así frenar la victoria del Frente Nacional. El Frente Nacional se componía de antiguos paujadistas. Los paujadistas fueron movimientos de extrema derecha en los años 50 en Francia, los cuales eran partidarios de una Argelia francesa. Estaban a favor de que este país del norte de África siguiera siendo una colonia de gala de Francia. Estos eran obviamente racistas, además de colonialistas. Su primera expresión electoral del Frente Nacional fue durante los comicios municipales de 1983, donde su crecimiento fue rápido, ya que para las legislativas de 1986, 3 años después, obtuvo casi la misma votación que el viejo Partido Comunista Francés, un 9.65% contra un 9.78%. En aquel entonces el Frente Nacional supo capitalizar a los franceses desempleados, argumentando que los extranjeros, principalmente los provenientes del norte de África, les estaban desplazando de sus puestos de trabajo, además de incrementar la inseguridad, especialmente en los barrios pobres y marginados de Francia. En la primera vuelta electoral de 1988, el Frente Nacional obtuvo un alarmante 14.4% en la votación total, y en 1995 alcanzó el 15%, mientras que el Partido Comunista bajaba apenas un 8.6%. Ahora el caso de la ultraderecha en España. En 2013 se fundó el partido Vox, el cual vino a poner fin a la ausencia de la ultraderecha en España. Participó de manera tímida en las elecciones de 2015, pero no fue hasta el 2018, en las elecciones de Andalucía, donde marcó un hito, consiguiendo el 10% de los votos, ganándose así 12 escaños en el Parlamento andaluciano. Para 2019, el partido Vox obtuvo su primer gran triunfo nacional, consiguiendo incluso 3 escaños en el Parlamento Europeo. Antes de la llegada del partido Vox, la ultraderecha no había tenido mayor presencia en el plano político español. Desde la decadencia del partido Fuerza Nueva en los años 90, el cual en su mayor apogeo jamás llegó a tener la cantidad de votos que llegó a tener Vox en sus primeras jornadas electorales, además de que jamás consiguió escaños en algún parlamento. Ya para finales de los 90, la ultraderecha en España consistía en pequeñas organizaciones urbanas. Para la década del 2000 surgió la plataforma Per Catalunya, la cual no obtuvo logros electorales hasta las municipales del 2003 y 2007, donde llegó a conseguir el 20% de los votos, logrando así conseguir ciertos escaños en varios municipios. Sin embargo, este partido fracasó en consolidarse a nivel regional. Sucede una peculiaridad con esta ultraderecha española, y es que si bien el partido Vox ha utilizado el discurso antimigrante, su popularidad se debe más a su discurso nacionalista. Esto debido a la situación de Cataluña, siendo que en las elecciones del 2019 el 60% de los votantes de Vox admitió que votaron por este partido, principalmente por la situación de los independentistas en Cataluña. Esto demuestra que el fenómeno de Vox tiene una inclinación un tanto más nacionalista que de supremacía, como sucede en otros movimientos de ultraderecha en Europa.
Por último, el caso de la ultraderecha en Alemania. Al igual que sucede en el caso de España, la ultraderecha alemana se puede catalogar como un fenómeno reciente. Si bien ya todos sabemos lo que sucedió en los años 30 y 40 en Alemania, aquellos gobiernos se encuentran más dentro del territorio del fascismo y del autoritarismo que de la ultraderecha. Los primeros síntomas del aumento de la ultraderecha en Alemania se encuentran en años recientes, ya que fue a partir de la guerra de Siria cuando el gobierno alemán dio asilo a una enorme cantidad de refugiados provenientes de este país, lo cual ocasionó una reacción xenofóbica y racista entre algunos sectores de la población alemana. A raíz de ello, en el año 2013, al igual que Vox, se fundó en Alemania el Partido Alternativa para Alemania, o AfD por sus siglas en alemán, el cual hasta 2017 consiguió una serie de victorias electorales, los cuales los posicionaron en el tercer lugar a nivel nacional, consiguiendo el 12% de los votos y 92 escaños en el Parlamento alemán. El AfD no ha ido más que creciendo en estos recientes años. La política de migración es quizá donde la influencia de la extrema derecha es más visible. Los partidos de extrema derecha han presionado con éxito para un mayor control sobre la inmigración, tanto a nivel nacional como de la Unión Europea. Abogan por fronteras cerradas, reducción de solicitudes de asilo y requisitos de integración más estrictos para los migrantes. Por ejemplo, en un reporte de la Associated Press en Hungría, el 2017, el gobierno del primer ministro Viktor Orbán ha construido barreras físicas para detener a los migrantes serbios y ha implementado políticas que restringen significativamente las solicitudes de asilo. En Italia, Matteo Salvini, como ministro del Interior, implementó políticas que bloquearon los barcos de rescate de migrantes de entrar en los puertos italianos, lo que lo llevó a un juicio en donde, si era culpable, estaría en la cárcel 15 años. Vemos cómo la influencia de la extrema derecha se extiende a la vivienda y el empleo. Esos partidos a menudo enmarcan la escasez de viviendas y el desempleo como problemas causados por la inmigración. En Francia, el Partido de Agrupación Nacional ha propuesto políticas de preferencia nacional que darían a los ciudadanos franceses acceso prioritario al empleo y a los servicios sociales por encima de los inmigrantes. Esto gracias a un referéndum propuesto, y citando a Reuters, Le Pen dijo en la cadena de televisión France 2 que el referéndum propondría criterios estrictos para entrar en territorio francés y adquirir la nacionalidad francesa, así como dar a los ciudadanos franceses acceso prioritario a la vivienda social, el empleo y las prestaciones de la seguridad social. Uno de los aspectos más preocupantes de la agenda de la extrema derecha es cómo perpetúa la desigualdad y la dominación social, al enmarcar a los migrantes y a las minorías como amenazas. Esos partidos a menudo legitiman la discriminación y la exclusión. Su retórica y políticas contribuyen a un clima de miedo y resentimiento, que puede manifestarse en un aumento de los crímenes de odio y la agitación social. Esto tiene un profundo impacto en la cohesión social y en los principios de igualdad y derechos humanos que la Unión Europea se esfuerza por defender. En 2020, un ministro del gobierno polaco afirmó que la ideología LGBT era más destructiva que el comunismo. Hungría en esos años ha aprobado leyes que restringen el contenido LGBT+ en las escuelas. El auge de ultraderecha puede palparse en diversas partes del mundo, y por ello es importante comprender en qué se fundamenta para no permitir que siga obteniendo el poder político de las naciones de la Unión Europea. La ultraderecha es un estado de ánimo que se ha construido políticamente con un interés que busca aprovechar la ira de quienes forman parte. En el caso de España, la extrema derecha tiene aliados en el mundo ultracatólico, y este respaldo ha dado lugar a un internacional cristiano-fascista, una religión que se alimenta del odio y lo fomenta entre sus seguidores. En la obra de Juan José Tamayo, La Internacional del Odio, vemos que el cristiano-fascismo es una alianza entre la ultraderecha legitimada por el capitalismo y los movimientos cristianos integristas. Los principales enemigos de esta alianza es el feminismo, los colectivos inmigrantes, las personas musulmanas, el movimiento LGBT, el aborto, el laicismo, entre otros, y niega el cambio climático, la discriminación y la violencia contra las mujeres. En España, el partido Vox, un partido político de ideología ultraconservadora que tiene como militante a Jorge Buxadé, quien en general no tiene ninguna vinculación con la religión, sino que lo utiliza políticamente para sus intereses. La ultraderecha es un instrumento político que se fundamenta en la religión para tener apoyo. Mientras tanto, la izquierda en Francia ha disminuido su influencia debido a divisiones internas y la pérdida de apoyo entre los trabajadores. He de mencionar que el fortalecimiento de la ultraderecha no es exclusivo de Francia y se ha observado en varios países de Europa Occidental. La preocupación surge del avance electoral de estos partidos, aunque no hayan ganado, y del declive de la izquierda, incluidas las corrientes socialdemócratas y comunistas. Ejemplos notables incluyen Austria, donde la ultraderecha gobierna en coalición,
y Suiza, Italia, Gran Bretaña, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Noruega y Suecia, donde partidos ultraderechistas han ganado representación significativa. La ultraderecha crece entre sectores descontentos, como desempleados y pequeños empresarios, y se caracteriza por su oposición a la inmigración y la globalización, su nacionalismo extremo y en algunos casos su racismo y xenofobia. El fundamento antimulticultural de las ultraderechas en Europa se basa en varios argumentos ideológicos y culturales que se entrelazan para formar una narrativa coherente y atractiva para ciertos segmentos de la población. Entre estos argumentos se encuentra la defensa de la identidad nacional y cultural, que dice que las ultraderechas promueven la idea de que las naciones europeas tienen identidades culturales únicas que deben ser preservadas, y argumentan que la inmigración masiva y el multiculturalismo diluyen estas identidades, poniendo en riesgo las tradiciones y costumbres locales. Otro de estos argumentos es el miedo a la pérdida de cohesión social, y sostiene que el multiculturalismo fragmenta la sociedad, creando comunidades paralelas que no comparten valores y normas comunes. Esto, según ellos, conduce a una disminución de la cohesión social y al aumento de conflictos étnicos y culturales. El tercer argumento es la seguridad y el orden público, que vincula la inmigración y el multiculturalismo con un aumento en la delincuencia y el terrorismo. Argumentan que la diversidad cultural facilita la entrada de elementos radicales y criminales, comprometiendo la seguridad nacional. Otra consecuencia que encuentran sería la presión económica y la competencia por recursos. Las ultraderechas afirman que la inmigración y el multiculturalismo ejercen presión sobre los sistemas de bienestar social, el mercado laboral y la vivienda, generando competencia por recursos limitados y afectando negativamente a la población nativa. En conclusión, aunque el fundamento religioso puede jugar un papel significativo en la retórica y en la construcción de la identidad de las ultraderechas europeas, su uso es mayormente pragmático y varía considerablemente entre diferentes grupos y contextos. La religión, en estos casos, se convierte en un recurso más dentro de una estrategia política que busca resonar con los miedos y aspiraciones de ciertos sectores de la población, más que en una auténtica movilización basada en la fe. El fundamento antimulticultural de las ultraderechas en Europa está profundamente arraigado en una combinación de preocupaciones identitarias, de seguridad, económicas y sociales. Estas preocupaciones son amplificadas y explotadas por estos movimientos para promover una agenda política que rechace la diversidad cultural y aboga por una sociedad homogénea y excluyente.